Muy bien, arrancamos esta sesión del día de hoy. Hoy vamos a ocuparnos de, bueno, la primera parte que es de la que vamos a concentrar el video de hoy es la continuación de la discusión que estábamos teniendo la clase pasada. Recuerden que la clase pasada nos concentramos en hablar de algunas herramientas para la recolección de datos cuantitativos. ¿Sí? Entonces nos hemos enfocado en muchas posibilidades y bueno, disculpen, ya, en muchas posibilidades de herramientas, ¿no? Que les permitan a cada uno de ustedes ir levantando información más en el ámbito cuántico, ¿no? Entonces teníamos la posibilidad de usar entrevistas estructuradas, cuestionarios autoaplicados, observación sistemática, escalas de actitud y opinión y estadísticas y fuentes secundarias. ¿Sí? Entonces todos estos, ya cada uno, los discutimos en clase, en la última sesión. Obviamente no hemos podido y no vamos a poder explorar más a detenimiento todas estas alternativas, puesto que obviamente nuestro curso es muy amplio, ¿no? Este curso es un curso introductorio para temas ya incluso metodológicos. Por tanto, lo que puedo yo hacer, digamos, es presentarles cada uno y ya ustedes, en función de lo que vamos conversando, tratarán de ir viendo cuál es el que mejor se puede adaptar a sus investigaciones. Ojo, esto es vital. No vayan a creer que solo por lo que nosotros estamos viendo en estas clases ya somos expertos en cada uno de estos temas, ¿no? Apenas nos hemos visto de reojo en algunos casos, ¿no? Entonces, más bien, esto es como una suerte de presentarles el menú. Una vez que yo les presento el menú, ustedes tienen que más o menos escoger qué es lo que quieren y después de escoger lo que ustedes quieren, ya cada uno debe tratar de especializarse, de entender más a fondo cada herramienta. Esto ya es una tarea que incluso va de la mano de sus tutores. Ustedes con sus tutores conversarán y dirán, yo creo que tal vez necesito una entrevista estructurada para mi tesis. Entonces tu tutor también te dirá, bueno, yo creo que sí, yo creo que no. O sea, ya depende también de cómo trabajen con la persona que les guíe, ¿no? Digamos que yo he podido, bueno, he hecho el esfuerzo para poderles guiar hasta donde he podido, ¿no? Pero obviamente es un grupo grande y eso limita las posibilidades de guiarles a todos. Entonces, ahí sí pido mis disculpas si no he podido hacer un seguimiento más personalizado, pero lo he intentado. Y más que nada creo yo que cada vez ustedes ya se van a ir afianzando más. A medida que ya conversen con sus tutores, vayan explorando cada una de las herramientas que les presento, creo que se van a afianzar más. Y digamos que una de las lecciones de esa clase que quiero recalcar antes de arrancar con el tema de hoy es lo complejo que puede ser cada uno de estos temas. O sea, el implementar, por ejemplo, una entrevista estructurada como vimos, puede acarrear un montón de complejidades, el tipo de preguntas que debemos realizar, la forma de redactar, quién va a estar presente al momento de hacer el cuestionario, los sesgos que pueden surgir, etcétera, ¿no? Entonces, esto es para hacerles valorar lo importante que es no tomar a la ligera, no creer que uno dice, bueno, voy a hacer mi cuestionario y directo voy y lo aplico y ya. Siempre hay que tratar de estar pendiente de los detalles que implican cada una de estas herramientas. Por eso es que les decía que en la medida de lo posible no es malo basarse en fuentes secundarias cuando, sobre todo, hay posibilidades, ¿no? Recuerden que la idea de la fuente secundaria es que son otros los que se encargaron de levantar la información y nosotros más bien lo que hacemos es analizar aquella información que otros levantaron, que otros ya pulieron, validaron, etcétera. Entonces, en la medida en que usemos fuentes secundarias, digamos que tenemos un poco más de respaldo, pero obviamente eso se puede a veces no. Cuando no se puede, entonces ya la opción de fuente secundaria se anula, pero de todas maneras siempre es posible buscar alguna fuente secundaria de referencia, casos parecidos, la literatura, algo en lo que hemos sido muy insistentes en este curso, ¿no? Buscar literatura para que lo que nosotros hagamos tenga cierto respaldo en el trabajo de otros. Eso siempre es bueno. Si por último no encontramos fuentes secundarias para nuestro trabajo, no está de más ver cómo otros hicieron encuestas, cómo otros levantaron datos, cómo otros hicieron entrevistas. Es decir, hay también la opción de que los instrumentos que usemos, las herramientas, sean parecidas a las que usaron otras personas. ¿Sí? Por ejemplo, si uno de ustedes está haciendo, digamos, ¿no? El tema de ventas en línea en tiempos de pandemia, si logran encontrar un estudio parecido, no para Ecuador obviamente, pero un estudio parecido para otro país,
y en ese estudio muestran cómo hicieron la encuesta, entonces no estaría de más copiar ciertos elementos de esa encuesta para su ejemplo particular. Es decir, incluso al momento de levantar información, esta cuestión o de las fuentes secundarias o de basarse en literatura puede ser bastante útil. Y si ustedes ya usan una metodología de otra persona que ya la desarrolló, o de hecho una metodología general, ya, por ejemplo, en el riesgo financiero, hay un montón de metodologías que ya están dadas. Entonces, si ustedes se basan en metodologías dadas, mucho mejor, ¿no? Pero bueno, eso en el campo de lo cuantitativo. Ahora vamos a concentrarnos un poco más en las herramientas de recolección de datos cualitativos, ya que es la continuidad de lo que estábamos haciendo en la clase anterior. Ahora, recalco algo antes de empezar. Yo, mi experiencia es más en datos cuantitativos, ya no les voy a mentir, esa es mi mayor experiencia. Y dentro de datos cuantitativos, bastante trabajo he hecho con fuentes secundarias, pero también he hecho algún trabajo con, a veces un poco de encuestas y etcétera. Pero digamos que la parte cuanti es muy fuerte, ¿no? Entonces, lo que yo les voy a poder explicar en este punto más quali, he tratado de ser bien detallista, pero de todas maneras es general, ¿no? Es algo mucho más general que lo anterior. eh, y aquí la experiencia que yo tengo, digamos que es una experiencia más en el campo de lo aplicado, ¿sí? O sea, eh, yo, por ejemplo, he realizado investigaciones económicas y realizo investigaciones económicas todo el tiempo y muchas investigaciones económicas aplicadas al caso ecuatoriano. Entonces, mi experiencia ahí ha sido directamente el trabajar con prensa, el trabajar con textos, entrevistas, con datos que están desestructurados, incluso a partir de debates, conferencias, etcétera. Entonces, y bueno, ya llevo algunos años también en ese ámbito. Entonces, muchas de las cosas que les voy a contar son una mezcla entre lo que dicen los libros, lo que dicen los textos, y esta experiencia que yo he tenido un poco más desde la práctica, ¿no? Igual, aquí no solo es práctica investigativa, sino en práctica incluso en las mismas clases, porque algunas técnicas se emplean o son parecidas a lo que uno a veces ha empleado en las clases, o lo que emplea en un debate, conferencias, etcétera. ¿Ok? Entonces, pero de todas maneras, repito que si ustedes sienten que alguna de las técnicas que vamos a ver se puede profundizar más y puede ser útil para ustedes, no duden en preguntarme a mí si gustan, pero más interesante también sería empezar a buscar expertos en métodos cualitativos, ¿sí? Hay todo un curso de métodos cualitativos. O sea, esto es todo un arte. O sea, el trabajo de métodos cualitativos también no solo tiene su método, tiene hasta su filosofía, porque como vamos a ver, el tema cualitativo es un poco más peculiar, o sea, no solamente estamos buscando datos, información, sino que estamos buscando estos relatos que de una u otra forma reflejan el punto de vista de cada persona. Y tenemos que ver la manera en la que hacemos sentido esos diferentes puntos de vista, esas diferentes perspectivas. Y eso es complejo, eso es una tarea compleja que, bueno, requiere esfuerzo, ¿no? En fin, entonces, entre las principales herramientas cualitativas para el levantamiento de información, tenemos las siguientes, ¿no? Estas son las que he podido resumir a partir de algunos textos que ustedes también van a tener a mano, por si quieren profundizar, pero el tema es este, ¿no? Tenemos por un lado las entrevistas, volvemos a la idea de la entrevista, pero esta vez ya no es una entrevista estructurada, hablamos más bien de entrevistas no estructuradas y entrevistas dirigidas. También tenemos la posibilidad de hacer entrevistas a profundidad, discusiones a través de grupos focales, la observación simple, la observación regulada o la observación participante, el uso de historias de vida o de diarios, el análisis de contenido y bueno, les voy a hablar muy brevemente de lo que se conoce como método etnográfico, ¿ya? Esto sí ya es otro nivel de investigación, digamos, ¿no? Entonces, yo del método etnográfico sé muy poco, o sea, sé las cosas más generales, pero de todas maneras les quiero presentar lo poco que sé para que ustedes también se motiven y tal vez por ahí alguien encuentre la posibilidad de aplicar el método etnográfico, ¿no? Ahora verán, antes de entrar en estos detalles de cada uno, eh, lo más probable, ya que conozco más o menos los temas que ustedes investigan, lo más probable es que los temas que ustedes analicen se enfoquen más desde lo cuantitativo, o sea, usen más herramientas cuantitativas. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Porque alguien puede decir, bueno, si las herramientas que más vamos a usar son cuantitativas, ¿por qué vamos a detenernos a hablar de datos cualitativos?
Yo quiero detenerme en esto porque tal vez no usen todo lo que está aquí, pero puede que usen ciertos elementos. Por ejemplo, tal vez en sus entrevistas pueden darle un toque no estructurado, o sea, pueden basarse en ciertos elementos que están aquí y combinarlos con los elementos cuantitativos. Recuerden que muchos han planteado, de hecho, enfoques mixtos. Entonces, ver qué pueden tomar de cada una de estas propuestas y juntarlo con aquello que ustedes van a aplicar ya más en lo cuanti, creo que es bastante valioso, ¿no? O sea, una suerte de mezcla. Por eso es que me motiva a revisar esto un poco más a detalle. Bien, entonces vamos. Una de las primeras formas o instrumentos para hacer el levantamiento de información cualitativa es la idea de la entrevista no estructurada, entrevista dirigida. La entrevista no estructurada, bueno, ya el nombre nos hace entender, no hay una estructura, o sea, no tenemos necesariamente un tema de preguntas de opción múltiple, verdadero o falso, etcétera, ¿no? Sino que es una entrevista flexible y abierta. El espíritu es que no tengamos un concepto preconcebido del contenido o flujo de la información por obtener. ¿Ya? Digamos que ese es el espíritu de este tipo de entrevista. Es decir, yo le voy a entrevistar a alguien, pero a diferencia de la entrevista con estructura, en esta entrevista yo no sé muy bien, a veces ni siquiera qué preguntas debo hacerle al entrevistado. Tengo preguntas muy generales y más bien quiero que el mismo entrevistado me vaya contando la información que posee desde su perspectiva, ¿sí? Ahora, pese a que no está estructurada, obviamente que los objetivos de investigación guían las preguntas más generales, ¿sí? Entonces, esto es casi como un diálogo, ¿no? Es casi como una conversación libre, como dice aquí en la lámina, pero es una conversación libre que tiene ciertas pautas, ¿no? O sea, no puedes tú ir y usar recursos para hablar con la gente y no obtener ninguna data, ninguna información. O sea, tú vas con la gente, te acercas, dialogas, pero tratando de que desde un diálogo más natural surja la información que estás buscando, surja ese relato. Por ejemplo, tú quieres saber qué está pasando con una organización, con una institución pública, etcétera. Y dices, ok, les puedo poner una encuesta con preguntas bien concretas, verdadero o falso, cuáles creen que son los problemas de la organización, A, B, C, D, o puedes acercarte y conversar y plantear temas muy generales, ¿no? Por ejemplo, a nivel de gestión, ¿cuál cree que sean los problemas más importantes? O sea, ¿qué opina usted? Entonces ahí te empiezan a dar una opinión. Bueno, creo que este es uno de los problemas más grandes. Y en función de los problemas que te van diciendo, por ejemplo, falta misión, visión y objetivos. Entonces tú podrías después plantear, bueno, ¿y qué visión debería tener la institución? Y así no. O sea, tú a través de una conversación libre vas tratando de canalizar un diálogo que te permita obtener la información que buscas. ¿Sí? ¿Cuál es la idea también? Que esta conversación libre genere un ambiente natural. ¿Ya? Entre comillas natural, ¿no? Porque ya la entrevista a veces puede ser un diálogo un poco forzado. Pero depende. Si es que tienes mucha confianza con el entrevistado, puede que no sea tan forzado y se vuelva más natural el diálogo. ¿Por qué queremos la naturalidad? Porque queremos captar de la mejor forma posible eh, estos relatos que hace la gente en sus condiciones habituales. Y no queremos que la gente diga, estoy en una entrevista, voy a quedar bien, empiezo a sesgar la información acorde a mis conveniencias. No, no. O sea, queremos que la persona relate la cuestión como lo relataría en su ambiente cotidiano. Eso no significa que no va a haber sesgos. Obvio que pueden haber sesgos. Y pueden haber muchos, ¿sí? O sea, hay muchos sesgos, los seres humanos tenemos sesgos. Entonces, no es que con este método nos quitamos los sesgos, no, sino más bien dejamos que los sesgos sean los sesgos que hay en la cotidianeidad, ¿ya? Entonces, no es que nosotros buscamos que la gente diga la verdad. La gente dirá lo que tenga que decir. Lo que buscamos es que se nos haga más fácil interpretar la, el mensaje que nos dan, ¿sí? Y es mucho más fácil cuando la gente no está en modo entrevista, sino que está conversando. Es más o menos si hubieran visto cuando la gente conversa con confianza y demás, a veces suelta ciertos detalles, ciertos datos que no los soltaría en otras circunstancias, ¿ya? Pues también para eso sirve esta idea del ambiente natural. Entonces, bueno, como les decía, se puede partir de preguntas muy generales, pero ya en el diálogo, en el orden de las preguntas cambia, pueden surgir nuevas preguntas, otras preguntas no se llegan a hacer, etcétera. O sea, no estás muy preocupado
y en obtener respuesta para todas las preguntas que formulaste al inicio. De hecho, con 3, 4 preguntas puede ser suficiente y con eso se va a cabo el diálogo. ¿Ya? Esto se aplica bastante, por ejemplo, cuando uno va a una entrevista en un medio de comunicación. Te dan a veces, no, a veces ni siquiera te dan, a veces solo te dan un gran tema, ¿no? O pueden darte un tema y unas 2, 3 preguntas y tú vas desarrollando, ¿ya? El punto es hacer que el entrevistado se sienta cómodo desarrollando los temas muy amplios que tú propones, ¿ya? Ahora, esta técnica de entrevista no estructurada, obvio que tiene algunas dificultades. ¿Cuáles son esas dificultades? Obviamente, hay la probabilidad de que se desvíen los objetivos de la investigación. El diálogo puede llevarse por un lado en donde no se concreta, no se concreta y pasa el tiempo y pasa el tiempo. Y entonces puede haber casos en donde la gente se demora mucho en concretar sus ideas. Y eso obviamente nos puede terminar desviando del objetivo. También puede haber factores emocionales que generen sesgos, o sea, no solamente factores voluntarios, sino también la gente dice, digamos que te empiezan a relatar algo delicado, entonces la gente puede afectarse y puede empezar a contarte las cuestiones de manera muy sesgada hacia sus emociones. Y tú no puedes hacer mucho porque se supone que el diálogo tiene que ser desde un entorno natural. ¿Qué más puede pasar? Esto es tal vez una de las grandes dificultades. Los datos son complejos de reducir y de analizar. Son diálogos. Es como que tú llevas una grabadora y empiezas a conversar con la gente. Y sí, la gente te da detalles de ciertos temas. ¿Cuál es el lío? El lío es que son textos y son textos a veces muy largos. A veces hay fragmentos en donde la gente se desvía, etcétera. Entonces se hace más complejo analizar esos textos. Entonces, esta entrevista no estructurada no está diseñada para hacerla a 100, 200 personas. Sería más coherente hacerlo a un grupo más reducido, pero sabiendo que ese grupo le vas a sacar el jugo hasta el último. Entonces vas con una grabadora, conversas con la gente y luego tendrás que estar trabajando texto por texto para tratar de encontrar patrones o elementos que puedan ser de utilidad, ¿no? Eso con respecto a las entrevistas no estructuradas, o sea, no hay estructuradas, nada. Ahora, una variante pueden ser las entrevistas dirigidas, ¿ya? Las entrevistas dirigidas son semi-estructuradas, ¿ya? Entonces no son como las anteriores. Las anteriores son entrevistas en donde el diálogo se da y ya. La gente conversa y de la conversación de grandes temas van surgiendo ideas. En cambio, en estas entrevistas dirigidas, que son semiestructuradas, ya se elabora por lo menos una lista de áreas en donde se quiere enfocar el diálogo, ¿sí? Una guía de temas o guías de temas. Entonces, tú dialogas con la persona pero por lo menos sabes que tienes una, digamos, una lista de unos 10 ítems que cubrir. Entonces el diálogo no se puede desviar mucho de esos ítems. Claro, cómo los plantees es otra cosa. Por ejemplo, tú puedes tener una lista, ¿sí? Entonces, para tu entrevista dices, a ver, tengo que hablar, por ejemplo, nos vamos a decir, tengo mi propia clase ya. En mi clase tengo que hablar de cómo formular objetivos. Tengo que hablar de cómo formular hipótesis, lo que sea, ya, varios temas. Entonces, ya el diálogo es abierto, pero digamos que por lo menos mi lista me ayuda a mantenerme centrado, ¿ya? Es como el rol que cumplen las láminas en nuestras clases. Como se habrán dado cuenta, yo no me detengo a leer lámina por lámina cada detalle. Las láminas más bien como que me mantienen enfocado, porque probablemente sin láminas podría hablarles de varios de estos temas, pero me empiezo a desenfocar y tal vez profundizo mucho en un tema, otro casi ni topo. Entonces, algo parecido es esta entrevista dirigida, ¿ya? O sea, tú le vas dando un norte, a varias listas de temas y de nuevo, ¿no? La idea es que pese a ello, los entrevistados sigan con la capacidad de hablar en libertad, plantear sus percepciones y obviamente ahora por lo menos tenemos la garantía de que la lista se vaya llenando, ¿no? Aquí, como les digo, es bien, bien útil usar, por ejemplo, una grabadora. ¿Ya? Entonces, con una grabadora tú vas, conversas con la persona y vas llenando tu lista de temas. ¿Qué más? El entrevistador, si quiere, puede emplear un guión también de tópicos o un conjunto de preguntas generales, o sea, no solo tener la lista de temas, sino también plantearlo en forma de preguntas, ¿no? O sea, unas 6, 7 o 10 grandes preguntas desde las cuales se puede empezar el diálogo, ¿no? O muchos 10, tal vez unas 6 o 5. Pero el caso es que también se puede, ¿no? Sino que hay que ver la manera de que esas preguntas
motiven a diálogo, ¿no? O sea, no sean preguntas cerradas, que alguien da una respuesta de sí, no y se acabó. ¿Sí? Eso también hay que tomar en cuenta. Entonces, muchas veces estas entrevistas no estructuradas también pueden servirse como base para luego elaborar instrumentos más sistemáticos. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos, ustedes tienen, esto puede ser un buen ejercicio para muchos de ustedes que quieren hacer levantamiento de información y tienen una primera idea del cuestionario y ya están tal vez algunos armando su cuestionario. Entonces, una primera opción es, bueno, antes de seguir armando el cuestionario, ¿por qué no me planteo unas cuatro preguntas fundamentales? Así como pregunta uno, dos, tres y cuatro. Cuatro preguntas clave, digamos. ¿Ya? Y esas cuatro preguntas clave las comento con otras personas, no muchas, unas dos o tres. Y con esas personas converso, les pregunto sobre estos temas y voy viendo qué me dicen. Y a partir de ver cómo funcionan estas cuatro preguntas generales en el grupo, puedo después plantear preguntas más concretas y ahí sí armar mis cuestionarios. O sea, en pocas palabras, no armar el cuestionario de golpe, solo con lo que ustedes creen, sino más bien armar una lista de preguntas abiertas, dialogar con alguien más, unas dos o tres personas. Puedes, por ejemplo, buscar a algunos dos o tres que van a ser luego las personas que también se van a entrevistar ya en rigor. Entonces, puedes tener una pre-entrevista, una entrevista preliminar si quieres, con pocos, y empezar a dialogar. Y dialogar sobre estos temas, y tal vez ellos mismos te van dando más ideas de cómo armar mejor tu cuestionario, para de esa forma tener cuestionarios mucho más completos. ¿Sí? Entonces, a veces puede ser útil para estos fines, o sea, pueden servir las entrevistas dirigidas como una suerte de antesala a construir verdaderos cuestionarios estructurados, ¿no? Pero bueno, también esto es relativo, ¿no? Dependiendo del objetivo de cada uno y de los recursos. Pero si es que tienen la posibilidad, no es mala idea, ¿no? Para adelantar trabajo. Entonces, si alguien tiene ya un pequeño cuestionario, antes de pensar que se va a hacer ya su cuestionario final, puede aplicarlo a algunas personas y más bien conversándolo, ¿no? O sea, no tanto como responde este cuestionario, sino más bien pregúntense sobre los temas. ¿Ya? ¿Qué más? La guía de temas y la experiencia del entrevistador son claves para tratar de reducir los sesgos, ¿no? Obviamente no se eliminan los sesgos, pero, y esta es una cosa que también puede ser una debilidad. Muchas de estas técnicas dependen de la habilidad del que hace la entrevista, ¿sí? No todo el mundo tiene las mismas habilidades, incluso del lenguaje, porque hacer una entrevista no es cualquier cosa, o sea, tú puedes decir, yo he visto gente que por ejemplo, ¿no? Tiene una hoja con tres ideas y con eso hace toda una entrevista. Sí, yo he tenido entrevistas con gente así, me han mandado a veces las preguntas previas, solo son tres preguntas generales y se va la entrevista. Entonces, obviamente que eso también ya requiere cierta experiencia, ¿no? Entonces, la experiencia del entrevistador, la habilidad, pesa mucho aquí. ¿Ya? Entonces, si tú, por ejemplo, consideras que no eres muy hábil para llevar el diálogo, hacerle la conversa a la gente, y empezar a sacar información por ese lado, puede que tal vez necesites apoyo de otras personas. Entonces, tal vez necesitarías contratar gente que te ayude a hacer las entrevistas. Esa es la una. La otra opción es más bien buscar algo estructurado, ¿no? Ahora, si ustedes sienten que realmente tienen esa habilidad, o sea, que pueden o saben de alguien que les pueda ayudar con esto, no es mala idea usar esto como parte del plan piloto. O sea, antes de lanzarse a hacer el cuestionario ya a un grupo de gente importante, primero hacer una mezcla entre cuestionario y diálogo para incluso ir puliendo el cuestionario, para que quede algo mejor. ¿Sí? Porque tomen en cuenta que una vez que ustedes hagan el cuestionario ya a sus personas, a las personas objetivo, no hay regreso. ¿Sí? Entonces, cuando ya no hay regreso, se han gastado recursos y se perdió tiempo. Entonces, mejor hacer todas las pruebas de validez antes, ¿no? Y no después. Ok, eso es en cuanto a las entrevistas no estructuradas y entrevistas dirigidas. Vamos al siguiente instrumento cualitativo. Em, este a mí me gusta muchísimo, que es la entrevista en profundidad. ¿Ya? Eh, en este tipo de entrevistas es todavía más fuerte el compromiso entre el entrevistado y el entrevistador. De hecho, estamos buscando casi una conversación entre iguales, ¿sí?
donde el propio investigador es el instrumento, ¿sí? Entonces ya no es un tema de, bueno, yo tengo unas listas de ítems, de preguntas y empiezo a preguntar. No, ya es un tema de generar un diálogo en donde prácticamente estás conversando con alguien igual que tú. En confianza me refiero, ¿no? A nivel de confianza, etcétera. O sea, estás conversando con alguien en igualdad de condiciones. Casi como que se acaba esa separación entrevistado-entrevistador y surge una relación de dos personas que están charlando, ¿sí? Entonces, esto es bien interesante, puede ser adecuado, cuando los intereses del investigador son claros. O sea, tú, si tienes la habilidad y tienes muy claro tus objetivos, puedes darte el lujo de hacer este tipo de entrevistas, ¿sí? Y obviamente que estas entrevistas pueden ser necesarias también cuando no se puede acceder de otra forma a la información. Tal vez necesitas mucha confianza para conversar con ciertas personas para que suelten la información, ¿sí? Pero ya a un nivel mucho más profundo, ¿no? Por eso mismo es una entrevista a profundidad. ¿Qué más? También pueden ser útiles cuando hay mucha limitación de recursos. Entonces, ¿por qué? Porque en este caso, imaginen, la entrevista a profundidad la vas a hacer a muy pocas personas, pero esa profundidad, o sea, charlas de todo, eh, ¿qué más? No solo charlas de todo, sino que incluso tienes interés en la experiencia humana asociada al tema, asociada a la entrevista, o sea, ya no es solamente levantar información, sino realmente tener interés en incluso la otra persona, ¿sí? De hecho, algunos plantean que en las entrevistas a profundidad se busca algo que se llama un efecto rapport. O sea, generar, esto es algo más de psicología, o sea, generar una sintonía psicológica y emocional entre entrevistador y entrevistado. O sea, es como que generas esa sintonía, esa empatía, en donde ya la entrevista, o sea, donde te puedes quedar horas conversando con la persona porque la persona te fascina en sí misma y te genera, o te genera un tipo de gusto, de sintonía. O sea, es una sensación de sintonía, en donde tú dices, realmente quiero saber de esta persona y qué opina y qué piensa, etcétera. Claro, aquí toca ser aún más hábil, porque tú puedes tranquilamente generar esta sintonía y olvidarte del objetivo, y te olvidas de la investigación. Por eso es que una de las razones, uno de los puntos que mencionamos aquí, es que debes tener bien claros los objetivos, de tal suerte que en ese diálogo, que ya se da a un nivel de confianza muy profundo, igualmente logras obtener información, ¿no? O sea, si lo haces bien, este tipo de entrevistas pueden generar información súper interesante, ¿sí? De hecho, esto ya es un caso extremo, ¿no? Pero cuando ustedes ven que a veces los periodistas de investigación sacan cierta información, lo hacen, por ejemplo, en los diálogos más de confianza con la gente, ¿no? O sea, a veces incluso tienen que estarse o camuflando o tienen, bueno, o sea, básicamente tienen que ver la manera de generar este efecto de sintonía para que la información fluya. ¿Qué más? En estas entrevistas en profundidad, hay varios instrumentos que pueden asociarse o pueden emplearse, ¿no? Más que ejemplos serían algunas herramientas, ¿sí? Algunas herramientas que pueden utilizarse para esta entrevista. ¿Por qué hablamos de herramientas? Porque verán, en este tipo de entrevistas, tú ya te vinculas tanto con la persona, o sea, ya es como que prácticamente la persona ha generado una empatía contigo y tú con la persona, que entonces se pueden empezar a acceder, por ejemplo, a historias de vida. O sea, la persona te puede empezar a contar sobre su vida, ¿sí? Y tú a través de esa experiencia de vida tratas de obtener información para tu investigación, ¿ya? Otra opción puede ser que tú logres conseguir informantes. Eh, entonces, ¿qué sucede? Que no necesariamente eres tú necesariamente el que hace la entrevista a profundidad, pero logras conseguir a alguien que puede hacer la entrevista a profundidad a otros y te sirven de informantes, ¿sí? Esa es una alternativa. Por ejemplo, no, vas a un grupo social y tú personalmente no generas rechazo. Por alguna razón, esa gente no te quiere, ¿ya? Se ve que no eres del grupo, etcétera. Pero en cambio, si consigues a alguien del mismo grupo que pueda hacer estas entrevistas a profundidad, es como que tuvieras un informante y ese informante te ayuda a obtener información. La otra cuestión interesante es el uso de escenarios. O sea, tú puedes tratar de guiar este diálogo planteándole a la persona ciertas épocas, ciertos escenarios, ciertos recuerdos, ¿ya? Ciertos momentos.
¿Y tú qué hubieras hecho si eras tú quien estaba de gerente, etcétera? Oye, tú, cómo te sentirías si el día de mañana de repente implementáramos este modelo de gestión? Es que está todo un desastre, no sé qué opinas. Y empiezan a hablar a confianza, ¿no? A través de escenarios. Esta es otra alternativa para hacer entrevistas a profundidad. Y de hecho, las entrevistas a profundidad tienen un montón de alternativas. ¿Cuál es la complejidad de esto? Como pueden ver, estas entrevistas cada vez se vuelven más complicadas, ¿no? O sea, digamos que si lo pusiéramos en nivel de dificultad, la entrevista guiada, ¿sí? Esta no borra, perdón. Ya, entonces, toda la entrevista guiada puede ser quizá el nivel más simple, ¿no? El más bajo de complejidad. Luego tienes la entrevista no estructurada, esa es más difícil. Y después tienes la entrevista a profundidad. Entonces, cada una de estas son difíciles, pero tal vez como que a medida que vas bajando, el nivel de complejidad se va aumentando más, sobre todo con la entrevista a profundidad. Y eso obviamente implica tener cierta habilidad, ¿no? Cierta habilidad incluso personal, o sea, ya es un tema de saber hablar con los otros, de saber tratar a la demás gente y de saber llegar a la gente, incluso ya a un nivel o sea, de generar sintonía con la gente. Entonces, obviamente que esto es súper complicado, ¿no? Bueno, ¿qué otras complejidades? ¿No? De una vez para ir avanzando. Entre las complejidades, bueno, está lo de siempre, surgen enunciados verbales, ya eso es una cosa bien complicada. También pueden surgir inconsistencias o descontextualizaciones por parte de los entrevistados. ¿Qué pasa? Que llegas a un nivel tal de emoción, de diálogo, de fraternidad, de empatía, que tal vez incluso la persona te habla de forma tan suelta que a ratos se contradice. Y así somos los seres humanos. Los seres humanos siempre estamos cometiendo inconsistencias. No somos seres perfectos, no somos seres con una lógica absoluta e infalible. Somos gente que podemos estar diciendo me gusta A y después de un rato decimos me gusta B. Y solo cuando alguien nos hace caer en cuenta digo, no, no, no es cierto, pero no me gustaba A. Así, cosas así, ¿no? Las relaciones de pareja son un buen ejemplo de eso, ¿no? Tú eres bien inconsistente a veces diciendo en la mañana que le quieres a una persona y en la tarde a otra, ¿no? Bueno, en mi caso esos problemas no existen, pero yo he visto que a mucha gente le pasan. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que es lo normal, o sea, cuando ya gana cierto nivel de confianza, la gente se puede volver inconsistente y hasta puede perder el contexto. O sea, se empieza a imaginar su propio, o sea, cada uno de nosotros tendemos a imaginarnos las cosas como nos gusta imaginarlas, ¿no? O tal vez con nuestros traumas, etcétera. O sea, nosotros no imaginamos o recordamos perfectamente los hechos del pasado. Entonces, en estas entrevistas muchas veces se puede dar una pérdida de contexto y la gente te puede relatar hechos que tú después cuando vuelves a leer lo que obtuviste, dices, pero no, 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 no pega, o sea, capaz que no, no, no era ese mismo día que me dijo esto o no era del mismo tema, cosas así, ¿no? ¿Qué más? Como les dije varias veces, ya aquí la habilidad del entrevistador es clave. Hay que saber canalizar el diálogo, mantener el interés del entrevistado. Eh, si tú quieres hacer una entrevista a profundidad, no puedes hacer esa entrevista a profundidad si la otra persona no cae en sintonía contigo, porque simplemente se aburre. Entonces puedes tú empezar con un diálogo, después la persona se aburrió, tal vez tú eres aburrido por naturaleza. Pero si tú eres una persona aburrida por naturaleza, estás complicado porque no vas a poder levantar información a través de estas entrevistas. Pero hasta esto se aprende, o sea, hasta estos temas se aprenden. Es un tema de práctica. Pero claro, o sea, uno dice, yo no voy a tener todo el tiempo de la tesis para estar practicando y volverme empático con la gente. Yo quiero mis datos. Entonces, si realmente crees que una entrevista a profundidad te va a ayudar, es mejor buscar a alguien que sí tenga la habilidad, ¿sí? Hasta que tú la formes. Pero es eso, o sea, no es un tema menor. No es un tema menor. Si tú pierdes el interés de la gente, hasta puedes perder información en las entrevistas estructuradas. O sea, hay que saber llegar a la gente, ¿sí? Y en estas entrevistas todavía más, ¿sí? Exageremos. Es como que tú estuvieras hablando con alguien a quien realmente quieres que después de la entrevista tenga ganas de seguir hablando contigo. O sea, a ese estilo. Es bien complejo hacer eso
porque ya les digo, o sea, los seres humanos nos cansamos, pero a veces pasa. O sea, ustedes probablemente en sus vidas, todos en nuestras vidas nos habremos topado con gente con la que te puedes quedar hablando horas y horas y horas, y te da ganas de seguir hablando, ¿sí? Entonces, más o menos ese es el fin. Tratar de generar en la gente ese tipo de sentimiento, de modo que puedas entrar a fondo en entender la información. Ahora verán, aquí esto ya tiene un tema ético también, ya viene un tema muy importante de ética, y es que si ustedes van a incurrir en este tipo de entrevista y creen que tienen la habilidad, siempre es bueno empezar aclarándole al entrevistado de un u otro modo que está siendo parte de un levantamiento de información, ¿no? Eh, Esto no necesariamente de las cosas, porque alguien dice, chuta, si ya le dices tú al entrevistado que estás levantando la información, tal vez se desanima. Pero depende de cómo le cuentes. Por ejemplo, algunos de ustedes van a hacer entrevistas a parte de sus propios compañeros en direcciones financieras. Entonces, ¿por qué hacer una entrevista tan cerrada? Sobre todo entre personas que tal vez tienes confianza. Tal vez con algunos no, pero por ahí habrá alguien con quien tienes confianza. Entonces, puedes hacer algo así, por ejemplo. Después de la entrevista, te vas y te pegas unas cervezas con una de las personas que te caen bien, sí, a las que les entrevistaste, y entre cerveza y cerveza vas conversando. Y conversas sobre el mismo tema. Dices, "Chuta, esta vaina es una tontera, me toca hacer esta tesis, esta institución tiene muchos problemas, ¿qué opinas? No, sí, es verdad. Y empiezan a generar empatía. Y ahí mismo, en el mismo diálogo, puedes decirle a la persona, ¿y tú qué crees que debería poner en esta tesis? ¿Qué crees que son otros problemas? O sea, sí. Entonces ahí, por ejemplo, digamos que hay un elemento ético que se está cumpliendo, porque tú le estás aclarando a la persona que te está ayudando en una entrevista para un tema de investigación, pero a la vez entras a la profundidad, ¿ya? Entonces hay que ver siempre también ese lado ético, ¿no? Porque a veces la gente puede levantar información de personas que no estuvieran dispuestas a que esa información se difunda si no es con consentimiento previo, ¿no? Entonces eso hay que tener muy en cuenta también. ¿Qué más? Obviamente en estas entrevistas y en las anteriores, pero en estas más, es muy difícil estandarizar las respuestas. El, el diálogo entre una persona y otra puede variar tanto que simple y llanamente no hay cómo estandarizar. Hay que revisar caso por caso. Por eso es que una entrevista a profundidad no vas a tener 100 o 200, es imposible. Tal vez tendrás unas pocas, unas 4, unas 5, depende, ¿no? Pero bien hechas, o sea, unos diálogos bien hechos. Entonces ahí no puedes estandarizar, cada quien te da sus respuestas. Y tú más bien lo que tienes es que ir encontrando los relatos más importantes, entre una entrevista y otra, ver qué se repite, o sea, cosas así, ¿no? O sea, empezar a buscar patrones. ¿Qué más? No se puede determinar a priori cuántas entrevistas vas a necesitar. Ya, este es otro tema complejo. A veces basta con dos, tres entrevistas. Hay un criterio de saturación que más o menos dice que, bueno, cuando tú pasas de cierto número, tres, cuatro entrevistas, y ya la nueva entrevista no te aporta nada nuevo, entonces como que ya puedes parar ahí. O sea, cuando ya después de dos, tres entrevistas, ya la cuarta entrevista no te aporta mucho nuevo, la quinta peor, entonces ya puedes parar. Entonces ya depende de también cómo llevas tú las entrevistas, ¿no? Sobre esto de las entrevistas a profundidad, digamos que aquí yo he tenido bastante práctica, sobre todo cuando he hecho investigaciones un poco más aplicadas al campo educativo, por ejemplo, aquí les doy algunas ideas. Cuando yo he estado, por ejemplo, tratando de entender mejor los grupos a los cuales debo yo dar mis clases, sí me ha gustado llevar este tipo de entrevistas, entre comillas, que son en realidad diálogos, ¿no? O sea, le dialogas a la gente, conversas, preguntas, pero en un diálogo de confianza tratas de levantar información de interés. O sea, ¿qué opinas de cómo se está llevando la clase? ¿Qué opinas de la situación actual? Cosas así, ¿no? Por aquí hubo un pequeño ruido, veamos. Pero bueno, entonces esa es más o menos la idea, ¿no? Sí, no pasó nada. Entonces, en clases, a mí me ha gustado mucho, por ejemplo, aplicar este tipo de técnica, sobre todo cuando siento que ya empieza a haber una confianza con el grupo. Entonces uno se sienta, conversa, se quita un poco las tensiones, pero al mismo tiempo trata de que la discusión levante información, ¿sí? Preguntar un poco de los problemas de una clase, preguntar de cuáles consideran que son sus formas de mejorar el curso, cosas así, ¿no? Pues para que más o menos se pongan con un ejemplo, ¿no? De cómo uno podría aplicar estas entrevistas para sus propios ejemplos, sus propios casos, ¿no? Pero bueno, sigamos avanzando. Entonces ya tenemos ese tipo de entrevistas.
Pasemos al siguiente ejemplo de instrumento de levantamiento de información quali. Y son los trabajos con grupos focales. Entonces, los grupos focales a veces también se llaman entrevistas exploratorias grupales o les ponen nombres parecidos, ¿no? Pero ¿cuál es la idea? Ya, la idea es que ahora trabajamos con grupos pequeños de personas, pueden ser 6 a 12, depende, no hay números fijos para esto. Pero la idea es que tienes un grupo pequeño de personas y con la guía de un moderador, entre comillas, de entrevistador, se trata de que las personas se empiecen a expresar de forma espontánea sobre un tema. ¿Sí? Incluso puedes tener varios grupos focales en donde cada grupo puede enfocarse en un tema distinto. ¿Ya? ¿Cómo funciona esto? Aquí hay varias opciones, hay múltiples variantes. Uno les puede dar un carácter estructurado o no estructurado o semieestructurado. ¿Ya? Por ejemplo, decir, ok, digamos que reúnes a todo un grupo de personas. Les dicen, verán, estamos haciendo una investigación sobre qué es lo que ustedes opinan de digamos, ¿no? De la gestión financiera de la institución. ¿Ya? Pues queremos saber la opinión de cada uno de ustedes sobre la gestión financiera. Ahora, sabemos que la gestión financiera es algo amplio, o sea, tiene varias dimensiones. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer grupos de trabajo en donde cada grupo de trabajo más o menos escribe un pequeño documento, algo corto, en lo que se sientan cómodos. Y en cada documento van poniendo los elementos más importantes de cada una de las dimensiones de la gestión financiera. Por ejemplo, ¿cuáles creen que sean los principales problemas en el momento de manejar presupuestos? Ya, en manejar presupuestos. Alguien dice, ¿cuál creen que sean los principales riesgos financieros que surgen de una mala gestión? Riesgos financieros. O cosas más concretas todavía, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué modelos de gestión deberíamos implementar? Cosas así. Entonces, a cada grupo focal se le puede dar un tema y cada grupo va desarrollando sus ideas en un documento. A veces es práctica e interesante después decir que que alguno de los miembros del grupo lea el documento. O sea, simplemente se para y lea el documento para todos. ¿Sí? Porque de esa manera, digamos que un poco se hace más fácil la transmisión de información. Entonces, esa es la idea básica de los grupos focales. Yo les digo, todo depende de la habilidad del moderador. Más o menos es así, verán esto. Mientras más hábil es el entrevistador o el moderador, ¿sí? Mientras mayor habilidad exista, se necesita menos estructura. Pero obviamente, más habilidad, menos estructura, pero más esfuerzo, ¿sí? Más esfuerzo para la síntesis de los datos. Es más o menos, no es exacto, pero es más o menos. Entonces, mientras más hábil es el entrevistador, es el mediador, etcétera, necesitas menos estructura. ¿Ya? A veces cuando uno ya tiene experiencia con dos, tres ideas suficientes, tú ya puedes armar los grupos y a los grupos les das algunas pautas, listo. En cambio, cuando tienes menos habilidad, le pones más estructura a la cosa para no perderte, ¿sí? Pero a la vez, si tú eres hábil, le quitas estructura, después viene el trabajo de ir procesando la información levantada, ¿no? Que es su trabajo es pesado porque son textos, no son datos. Entonces toca estar leyendo cada texto y de cada texto encontrar sentidos, etcétera. ¿Ya? Tiene su similitud como cuando uno está revisando los ensayos de la gente, ¿no? O sea, les mandas a hacer trabajo en grupo a la gente y les pides que hagan un ensayo y después evalúes, ¿no? En fin, como les decía, si no hay mucha experiencia por parte de quien dirige estos grupos, la discusión estructurada puede ser lo mejor. O sea, darles unos ítems, varios ítems, semieestructurados se llama así, ¿no? Darles varios ítems y que cada grupo desarrolle los ítems. Ventajas, puede ahorrar muchos recursos, ¿sí? Puede ahorrar un montón de recursos, porque resulta ser que el mismo grupo, ¿ya? Le está haciendo que aborde diferentes temas, asumiendo que los grupos son más o menos parecidos, ¿ya? Entonces, sin embargo, tienes una limitante, pierdes esa información personalizada que te dan las otras entrevistas. O sea, tú le puedes poner a un grupo a hablar, discuten, y casi siempre pasa que si haces un grupo demasiado grande, hay gente que nunca habla, se queda callada y solo escucha. Si haces grupos muy pequeños, ¿sí? Muy pequeños, en cambio se puede hacer más complicado porque surgen más grupos. Pero ahí es el tema, o sea, hay que encontrar un tamaño de grupo y hay que conformar los grupos
de tal suerte que puedas garantizar que el mayor número de personas participe. Pero puede haber personas que participen en lo mínimo, digan sí, sí es verdad, no, no es verdad, y ya. Y hay otras personas que en cambio participan un montón. Entonces, ¿qué pasa? Pierdes esa posibilidad de tener información personalizada. Pasa, esto ya viene de la práctica, ¿no? Porque también está a veces en unos grupos focales y ¿qué sucede? Que a veces hay gente que no dice nada, pero sí, sí, o sea, como que está cuchicheando con el de al lado diciendo, este pobre no sabe lo que habla. Déjales, a ver si nos vamos rápido. O sea, resulta ser que a veces quien habla poquito también puede ser alguien que de hecho, a veces no hablan porque no tienen nada que decir, pero a veces hay gente que no habla, pero es porque está entendiendo que esto no vale la pena. O sea, puede haber gente que no habla porque siente que no vale la pena. Y en un grupo focal es muy difícil sacar esa información. Entonces, es el costo-beneficio, ¿no? Es el costo-beneficio de esta técnica. ¿Qué más? Ahora, como es un grupo focal, obviamente tenemos que focalizar la discusión en algún tema. O sea, es un grupo y es de discusión. Ya, eso no hay que olvidarlo. O sea, no es un diálogo meramente, sino que hay que poner el tema y motivar a que cada quien argumente. ¿Sí? Y aquí mucho depende también de esta interacción discursiva. Lo mejor cuando alguien trabaja con grupo focal es lo mismo. Aparte de los documentos que puedan entregarte cada uno de los grupos, ¿sí? O sea, cada grupo puede entregar un documento. Pero también sería bueno que en cada grupo exista alguien que grabe y después tú te lleves las grabaciones. Porque claro, la gente llega a un documento. Ya, aquí está el documento. Pa, 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 pa. Pero este documento está construido en función, a veces, hasta de las capacidades de redacción de quien le encargan escribir el documento, porque es típico. Le ponen a alguien a escribir. Pero hay todo un diálogo previo. Y a veces en ese diálogo previo hay un montón de ideas que se pueden ir perdiendo. No sé por qué entonces está hundiendo. A ver, colores básicos. Entonces, lo mejor es tratar de que en estos grupos focales, ¿sí? La charla sea, bueno, como les digo, equitativa, ¿no? O sea, todos tratemos de que hablen, pero sea también registrada, o sea, no perder de vista que mucho de lo que están diciendo puede ser útil y vale la pena sublevarlo, ¿no? Obviamente con el consentimiento de cada grupo, ¿no? Entonces, mientras que cada grupo está discutiendo, está debatiendo, al mismo tiempo también cada grupo puede estar planteándose discusiones, debates, cuchicheos, etcétera. Ok, denme un segundo que parece que hubo un pequeño problema técnico. Ya, un segundo. ¿Alguien me puede confirmar si se están viendo mis láminas? Porque se me colgó un segundo la computadora. ¿Tienen la vista de mi lámina? Sí, sí se ve. Ya, perfecto, gracias. Ya, disculpe, que mi computadora está dando un poco de problemas últimamente. Ya tengo años, entonces a veces ya reclama. Pero bueno, eso les decía, ¿no? Con respecto a los grupos focales. Entonces puede ser una buena opción, sobre todo si tenemos recursos limitados. Si no tenemos muchos recursos, armamos grupos, cada grupo topa un tema y arma un documento y nos puede entregar también una pequeña grabación. ¿Ya? Pero hay técnicas, ¿no? Para esto hay técnicas. O sea, no crean que con esto ya sabemos trabajar grupos focales, ¿no? O sea, hay técnicas para esto. ¿Qué más se puede decir de los grupos focales? Hay un detalle bien interesante de los grupos focales, que esto es en cambio una gran ventaja, que no te tienen las entrevistas. Y es que cuando tenemos varias personas hablando, discutiendo, debatiendo, pueden surgir incluso sentidos compartidos o estructuras de sentido compartidas. ¿Qué significa esto? Pueden surgir ideas que individualmente nunca hubieran surgido, ¿sí? O sea, puede ser que cada uno tiene sus ideas, ¿no? Cada quien. Pero al momento de debatir, dialogar, defenderse, lo que sea, empiezan a surgir nuevas ideas que nunca hubieran surgido si no les poníamos a estas personas a sentarse y discutirlas juntas. Entonces, esta es una de las ventajas, en cambio, de los grupos focales. Pueden servir para levantar información que individualmente no logra ser vista, pero que logra ser identificada en grupo. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo, ustedes sienten que hay problemas en una organización que nadie los ve, o sea, nadie logra verlos con claridad individualmente hablando, pero si les pones a sentarse a todos y resulta que empiezan a darse cuenta de los problemas, puede ser factible hacer grupos focales. ¿Sí? Esto, por ejemplo, puede ser útil cuando cada persona se dedica a una tarea muy específica. Entonces, como cada persona se dedica a tareas muy específicas,
no ven la totalidad. En cambio, si ya les sientes a todo el departamento, les empiezas a hacer que conversen y todo, tal vez entre todos empiezan a llegar a conclusiones que solos no hubieran llegado. ¿Sí? Entonces es la ventaja de los grupos focales. ¿Ya? Esto obviamente ni con una entrevista a profundidad lo alcanzas. Y es esa posibilidad de construir ideas conjuntas. ¿Sí? Por eso es que ustedes, por eso es que les decía, ¿no? Que aparte de las conversaciones, se les pide un documento a veces a la gente. Se les pide un documento para que estas personas dejen constancia de a qué consenso llegar. ¿Sí? Seguramente que ninguno de estas personas solas hubieran podido llegar al consenso que llega el grupo. Entonces, esa es otra técnica. Pero como pueden ver, al final, cada técnica no es que sea mejor o peor, sino que todo depende de nuestros objetivos, ¿ya? De cuánto ayuden a nuestros objetivos. Aquí hay otra técnica también cualitativa que puede ser de interés. La observación simple, no regulada y participante. ¿Ya? Como decíamos en las entrevistas, en el mundo cualitativo estamos buscando que la gente actúe de la forma más natural posible y tratar de levantar información desde esa naturalidad donde el investigador no genera interferencias. ¿Sí? O sea, queremos básicamente tratar de entender el mundo, el fenómeno, pero sin que nosotros estemos ahí metidos generando ruido o sesgando datos, ¿ya? O preconcibiendo respuestas. Cuando ustedes hacen una pregunta estructurada y le ponen opciones, ya le están induciendo a la persona a escoger una opción, pero tal vez hay problemas que necesitan más perspectivas. Hay problemas que nosotros digamos, ¿usted cree que hay problemas? ¿Usted cree que hay que poner un nuevo modelo financiero? ¿Sí o no? Entonces, como que le cierras. En cambio, si tú le pones, ¿por qué cree que debe haber un nuevo modelo financiero? Tal vez te da razones, etcétera, ¿no? Entonces, ese balance entre obtener información y mantenernos en un medio natural es el que toca tratar de alcanzar, ¿no? Sobre todo en el mundo actual. Entonces, otra herramienta que tiene ese enfoque es la observación simple, no regulada o no controlada. ¿Ya? ¿En qué consiste esta cuestión de la observación simple? En esta idea somos observadores. ¿Ya? Entonces, solo somos observadores sin lineamientos generales sobre cómo observar, sino que más bien nosotros nos ponemos un poco al margen, ¿sí? Como pueden ver aquí este ejemplo de esta persona, que es como que se aleja y trata simplemente de dejar que los niños jueguen. Dejar que los niños jueguen y empezar a levantar información, observándolos, sin intervenir, tratar de que esto sea lo más natural posible. ¿Ya? Entonces ahí se puede, por ejemplo, hacer una descripción del lugar, del contexto, el comportamiento de la gente, cosas así, ¿no? O sea, ya dependiendo de lo que queramos investigar. Es como quien dice, tú vas un día a la oficina y simplemente levantas la información de un día común y corriente. Entonces tú vas, levantas la información, entonces obvio que eso exige algunas cosas, ¿no? ¿Cómo logras ir al lugar sin que te identifiquen como alguien que está levantando información o sabiendo, pero de todas maneras no interfiriendo en el comportamiento de los demás, cosas así, ¿no? Entonces es una técnica también un poco más compleja, ¿no? No es una entrevista, o sea, no es que tú te acerques y les preguntas, simple y llanamente observas y registras, ¿ya? Eh, Ahora, hay una versión más interesante que esta, ¿sí? O sea, esta es interesante, o sea, la observación siempre es interesante. Por ejemplo, para ponerles un ejemplo un poco exagerado, ¿no? Cuando están rindiendo un examen los alumnos, presencialmente, ¿no? Tienen unos comportamientos de lo más variados, ¿ya? Entonces, a veces uno como profesor les está viendo, analizando y va viendo cómo se comporta cada uno, ¿no? Pero no les está molestando, o sea, les deja que sigan con el examen. Pero uno empieza a entender al grupo también de esa forma. ¿Sí? Entonces, es una manera un poco exagerada, ¿no? Ahora, algo un poco más realista. Una investigación, por decir, una investigación económica, de cómo funciona una empresa. Uno no forma parte de la empresa, uno está viendo por fuera. Entonces uno digamos que puede hacer eso, o sea, no puede ir solamente a levantar los estados financieros, sino que de vez en cuando también puede ir y ver cómo funciona la empresa, levantar datos de cómo se llevan los trabajadores, levantar datos de, bueno, dónde yo creo que hay fallas organizacionales, dónde veo yo que pueden mejorar los procesos, cosas así, ¿no? Y empiezo a anotar. Entonces, además de que ustedes van a la empresa a levantar los estados financieros, de paso pueden observar el comportamiento cotidiano y tratar de encontrar algún patrón. ¿Ya? Esa es la observación no participante.
Ahora, una forma más peculiar de observación es la observación participante. ¿Ya? Esta es de las que más me encantan a mí de los métodos cualitativos. No la he usado mucho para investigaciones formales, pero para investigaciones más informales y propias sí la he usado bastante. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste la observación participante? Aquí el investigador se involucra directamente con la actividad que es observada, ¿sí? Y hay niveles, ¿no? O sea, uno puede integrarse, puede ser una integración hasta total en el grupo. ¿Ya? Ejemplo, digamos que hay varias personas que están pensando en cómo llevar a cabo un proyecto comunitario. ¿Ya? Entonces tú en vez de solamente estar aislado tomando nota, participas como uno más. Obviamente que eso exige cosas, ¿no? Exige que tú también seas visto por los demás como alguien que auténticamente quiere estar ahí, se te vea no como un mero bicho raro, un investigador que levanta datos, sino como alguien más del grupo, y realmente lo haces, o sea, tú realmente te involucras con el grupo y formas parte de, ¿ya? Les pongo un ejemplo de cómo yo suelo hacer estas cosas, solía hacer antes, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Eh, la observación simple, yo la solía ejecutar con mis alumnos también cada vez menos, pero al inicio, cuando recién empezaba de profe, me gustaba mucho hacer lo siguiente. Yo llegaba a mis cursos y me sentaba, igual que con mis estudiantes. Y con la ventaja de que, bueno, cuando es profe nuevo, nadie lo ubica, y digamos que la edad un poco me ayudaba, sobre todo cuando empecé a dar clases. Entonces, toda la gente empezaba a reaccionar, decir, nos llega el profe, vámonos, vámonos. Y yo también metí cizaña igual con ellos, ¿no? Sí, vámonos, no viene el profe, ¿qué será ya? Sí, esto funciona sobre todo con grupos que no están ya cuestionados años, ¿no? Por ejemplo, materias optativas. Entonces, hay gente que coge una materia optativa con otra gente de otros grupos, entonces nadie sabe quién es quién. Entonces ahí tú puedes hacer una observación no controlada, no regulada, pero estás ahí, ¿no? Y tú les evalúas y empiezas a entender al grupo. Entonces eso me gustaba hacer bastante. Ya con el tiempo y con los años ya se vuelve más difícil hacerlo porque obvio, ya le ven a alguien con tantos años de diferencia en el sentado y ya saben que es el profe, ¿no? O un repetidor con muy mala suerte, pero usualmente es más del profe. En cambio, esta observación participante, sí, esta otra, no es que se trata de dejar que el grupo actúe y uno lleva apuntes, no, uno se involucra. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo cuando he aplicado esto, cuando suelo hacer actividades de integración con los grupos, ¿ya? Presencialmente más comúnmente, porque no presencial es más difícil. Se vuelve muy artificial el diálogo. Aunque se intenta a veces que sea natural, pues es difícil. Pero en cambio, cuando hay contacto más personal, en las actividades de integración, uno se integra, o sea, igual como el resto. Si los unos están haciendo esto y lo otro, uno también se integra. Pero, pero, el punto clave es que en esa integración y en esa participación se sigue levantando información, ¿sí? Obviamente que, por ejemplo, las investigaciones que he hecho son más de cómo entender al grupo, cómo funciona un curso, pero también digamos que he hecho en otro nivel, ¿no? Nivel más político, por ejemplo, participar en procesos políticos, ser parte de, discutir, pero no solamente por discutir y ayudar, sino también para entender a los otros, ¿sí? Entonces, esta puede ser una opción interesante. Sin embargo, aquí viene un poco el tema, ¿no? Se puede perder objetividad. Como uno se involucra tratando de resolver el problema o de estar en la actividad y todo, tal vez uno también se emociona y forma parte del grupo realmente. Entonces, la información que uno va levantando ya se va a sesgar acorde a nuestros gustos, preferencias, creencias y demás. O sea, esta puede ser bien sesgada. Entonces, aquí también depende mucho de la habilidad del investigador. Entonces, según la capacidad del investigador, uno puede mantener su distancia, sobre todo diciendo, a ver, yo vine primero a entender, o sea, les voy a ayudar, estoy igual con ellos, ya, todo chévere, pero no dejo de entender, ¿sí? No dejo de observar. Entonces, a veces si uno se pasa mucho tiempo observando, ya puede romper la participación. Pero si participa demasiado, puede olvidarse de los datos. Entonces hay que encontrar el equilibrio, ¿no? Por eso digo, es bien interesante, es bien fascinante esta observación participante. De hecho, esto de la observación participante no es una cosa rara, o sea, no es una novedad, digamos. En antropología se usa bastante esto, ¿ya? Ustedes pueden ver aquí un ejemplo de alguien, posiblemente un antropólogo, no sé exactamente el origen de la imagen, pero alguien que evidentemente por su vestimenta, por su tez y demás,
no pertenece al mismo grupo étnico. Pero igual, o sea, en la observación participante es como que tú tratas de involucrarte con el grupo siendo uno más. Tratas de estar ahí, o sea, es como decir, quiero entender a este grupo y la mejor forma de entender a este grupo es siendo yo más alguien del grupo y empezar a vivir lo que ellos viven y empezar a sentir las experiencias que ellos sienten. Es más, se puede llevar una libreta o diario de campo, donde uno va anotando todo lo que va sintiendo. Incluso pueden anotar, o sea, como investigador, uno incluso puede anotar sus propias percepciones, sentimientos, expectativas. O sea, es como que tratas de sentir en carne propia lo que vive el grupo, para que tú mismo, con tu propia visión, anotes lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, digo, en antropología es bastante común esto. Los antropólogos siempre están tratando de entender a grupos humanos y muchas veces son grupos humanos incluso de difícil acceso. Entonces, uno tiene que trasladarse y estar con ellos. Y hasta es un tema logístico, o sea, es un tema de cómo yo logro estar con la gente sin generar rechazos, teniendo mis propios recursos para sobrevivir, no generando una actitud de, no solo de rechazo, sino también una actitud de fastidio, porque puede pasar que digan, a ver, tú eres de otra cultura y vienes a estarnos observando como que fuéramos objetos. Entonces, eso hay que ver cómo evitarlo. O sea, habilidad, esa es la habilidad del investigador, ¿no? Como les digo, bueno, aquí me di un chance de un meme. eh, a veces la observación participante es tan buena que realmente formas parte del grupo y aprendes bastante del grupo también, ¿no? Eh, Aquí, por ejemplo, pueden ver al observador participando haciendo su trabajo, ¿no? En la mitad de una fiesta. Y aunque no parezca, uno aprende bastante. Eh, una de las cosas que me ha servido mucho, al menos a mí como profesor, los primeros años, cuando empecé, ya son hace algunos años, y ahora ya no. Pero al inicio, para entender a los grupos, hasta uno tiene que involucrarse en un montón de actividades extracurriculares para que el grupo empiece a soltar información que usualmente no suelta. ¿Sí? Y eso ayuda un poco a regular hasta el nivel del curso. Entonces son cosas interesantes, ¿no? Pero ya les digo, a nivel profesional, los antropólogos son las autoridades en esto. O sea, si ustedes creen que tal vez parte de este tipo de observaciones puede servir, entonces ahí sería bueno conversar con alguien especializado en antropología o en sociología, porque ellos están todo el tiempo pensando en cómo hacer este tipo de investigación. Pero bueno, como les decía, no, la desventaja en cambio es la subjetividad. Uno puede terminar sesgado. Uno más termina en la mitad de la fiesta siendo un fiestero más, olvidándose del levantamiento de la información. ¿Sí? Pero en cambio hay la ventaja de que consigues un conocimiento súper profundo del fenómeno. O sea, es como que si tú mismo lo vives en carne propia, ya no necesitas ni que te lo cuente. Ya no necesitas una entrevista, ya no necesitas nada, porque incluso en la mitad de esto puedes surgir entrevistas, conversas con la gente, pueden surgir entrevistas a profundidad, o sea, pueden surgir muchas cosas a la vez. Entonces, tu conocimiento del tema puede volverse súper profundo. Por eso es que los antropólogos hacen bastante esto, porque la que te digo, los antropólogos es de las formas más realistas de obtener datos de grupos humanos, estando con ellos, siendo uno más. Pero bueno, no estoy muy seguro cuántos de ustedes necesiten tan a profundidad ese conocimiento. Pero dense cuenta que algunos, de hecho, no es que deban fingir ser parte de, son parte de. Algunos de ustedes, en efecto, son parte de instituciones, son parte de organizaciones, son parte de empresas, son parte de negocios, etcétera. Entonces, digamos que de cierta manera ya pueden aplicar algunas ideas, intuiciones de la observación participante, porque de hecho son parte del grupo, es decir, ustedes van a levantar encuestas para que la gente de la organización les diga cuáles son los problemas, pero ustedes también son parte de la organización, entonces ustedes también pueden relatar problemas, pero obvio, sería como uno más, ¿no? O sea, no es que ustedes van a poner por encima de la visión de los otros su visión, sería más bien de que ustedes también colaboren en la construcción de estas discusiones, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, ¿no? Tienes reunión de trabajo con tus amigos, enemigos, con todo el mundo. Y en esas reuniones de trabajo aburridas, puedes empezar a pensar, bueno, ¿qué información sale aquí? ¿Qué puedo yo poner en mi tesis de esta reunión de trabajo o de estas reuniones con mis colaboradores? O sea, y ponerlos desde tu propia experiencia.
O sea, aquí es donde ya empieza a jugar realmente la experiencia, ¿no? Por eso es que en mi caso de profesor, bueno, mi experiencia es más de profe, y bueno, también tengo experiencia política. eh, Alguna vez yo participé en la elaboración de un documento económico, no les quiero llenar con detalles de ese estilo, pero el punto es que, por ejemplo, ahí uno también aprende las dinámicas, por ejemplo, en este caso políticas, ¿no? Cómo unos grupos negocian con otros, cómo ciertos grupos tratan de obstaculizar a otros, cosas así. O sea, ese tipo de cosas que no te cuentan en una entrevista. Bueno, y para ir cerrando, tenemos también otros instrumentos cualitativos, que ya les mencioné un poco antes, ¿no? Como las historias de vida y los diarios. Las historias de vida, ¿sí? Son narrativas de la vida de las personas, obviamente, ¿sí? Y suelen ser narrativas en cierto orden cronológico. De hecho, se pueden hacer a varias personas, tú le puedes pedir a varias personas que que cuenten de su vida para comprobar ciertos hechos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En vez de hacer una entrevista directa preguntándole, bueno, ¿y cuáles creen que son los problemas de la organización? Tú podrías tomarle a alguien y que te cuente su día a día. ¿Cómo es tu día? O sea, ¿cómo sientes que es tu día trabajando aquí? Y te empieza a relatar su día a día. Y obvio, en ese relato habrá quejas. Y de las quejas ya puedes sacar algunos problemas. Tal vez hay alogios. Automáticamente, bueno, lo bonito de la vida es que en la hora del almuerzo nos dan chance de esto. Entonces ya encuentras cosas positivas. O te dicen, chuta, estoy preocupado porque no llevamos ni contabilidad aquí, cada cierto tiempo se pierde la plata, y eso me preocupa porque me vayan a culpar a mí, no sé qué. O sea, eso, ¿no? La historia de vida puede ayudarte también a encontrar patrones para tu investigación. ¿Qué más? Bueno, aquí, como les mencionaba, ¿no? Se pide al entrevistado que dé una narración sobre sus ideas, su experiencia, obviamente guiado a cierto tema, ¿no? O sea, por ejemplo, la jornada laboral, que cuente cuál es su experiencia, por ejemplo, en mi caso, ¿no? ¿Cuál es su experiencia estudiando o cuál es la experiencia que tienen formulando políticas, etcétera? ¿Eh? También puede ser cosas más autobiográficas. O sea, también puede ser simplemente cuéntame su vida. No sobre un tema, sino sobre la vida. Pero es un poco más difícil, ¿no? ¿Qué otro instrumento tenemos? También tenemos los diarios. Los diarios pueden ser muy interesantes. En caso de análisis histórico, ya esto sí ya se sale un poco de lo que hacemos, ¿no? Pero en análisis bien histórico se puede consultar los diarios de figuras históricas, ¿no? Entonces, esto suelen aplicar bastante por ejemplo, historiadores, ¿no? Encuentras un diario de algún personaje y desde ahí empiezas a reconstruir ciertos elementos, ¿no? El diario de Cristóbal Colón, el diario de Simón Bolívar, cosas así, ¿no? Ahora, eh, esto ya les digo es un poco más para historiadores, ¿no? Pero también puede haber una variante y es que también se le puede usar a los diarios personales para generar información en individuos a los que les puedes pedir que lleven un diario. Les puedes decir, bueno, que el diario tenga esta estructura o que sea un diario libre durante un determinado periodo de investigación. Por ejemplo, ¿no? Eh, en nuestra compañera que hace el estudio sobre las fuentes de agua, puede ser interesante que a pocas personas, no muchas, a poquitas, les pida que lleven un diario en donde cuenten sus frustraciones, los problemas que tienen las juntas, los conflictos personales que pueden haber en las juntas. Sería interesantísimo. Por ejemplo, el manejo del agua en general es un manejo muy complejo, donde la gente puede llegar a tener disputas políticas, personales, o sea, es un tema duro. Entonces, por ejemplo, un diario, o sea, a muy pocas personas decirles que lleven un diario y que en ese diario vayan anotando qué es lo que les frustra, qué es lo que les molesta, qué conflictos tuvieron durante el día, con respecto, no, obviamente, al tema. Entonces esa puede ser otra cosa bien interesante, ¿no? O sea, puede ser bastante útil tener estos diarios personales. De nuevo, ¿no? Conscientes de que las personas no van necesariamente a decir la verdad. Entonces, una vez que nos entregan los datos, debemos saber administrarlos e interpretarlos. ¿Ya? ¿Qué otro instrumento tenemos? Este es un instrumento mucho más concreto que es el análisis de contenido. ¿Ya? Este es mucho más concreto. ¿Ya? Este es mucho más los anteriores, digamos que son muy abiertos, ¿no? Son súper abiertos. El de la observación participantes, incluso tú mismo volverte parte del tema de estudio, ¿sí? A mí me gusta mucho eso, porque como les digo, con los estudiantes
se puede hacer muchas cosas. Entonces uno aprende mucho de las vivencias, que es a veces cosas que creo que los profesores dejan de lado, ¿no? O sea, la vivencia de los estudiantes, los problemas que ellos enfrentan, más en un medio como el nuestro, ¿no? En pregrado yo he hecho bastante ese tipo de observación y he aprendido mucho, o sea, he aprendido a ver que los problemas de la educación de nuestros países son complejísimas. Entonces, estos métodos suelen ser muy valiosos. O sea, cuando queremos entender a la gente, cuando queremos aprender de la gente, o sea, no solo datos, no números, ¿no? Sino ya la gente, puede ser muy valioso este tipo de aportes. Ahora, los análisis de contenido, como les digo, en cambio, son mucho más concretos. O sea, son bien, esto es bien, bien específico, ¿verdad? Los análisis de contenido son ciertos métodos para buscar significados en mensajes, usualmente discursos, pero también puede haber historias de vida, artículos de revistas, textos gubernamentales, artículos de prensa, etcétera. ¿Ya? O sea, esto ya es más formal, o sea, tenemos documentos escritos o las transcripciones de entrevistas. Eso también puede ser, o sea, ustedes hacen la entrevista y después sacan una transcripción y esa transcripción la pueden usar luego, ¿no? ¿Para qué? Entonces, en este método lo que se busca es clasificar o codificar los elementos que hay en un mensaje, ¿sí? O sea, tenemos un mensaje, tenemos un texto y lo que se busca es más bien tratar de ver qué elementos componen al mensaje para encontrar un sentido, ¿sí? Eh, aquí se hace, o sea, aquí ya no es nuestro criterio, nuestra opinión, no, o sea, es coger las palabras y empezar a ver qué patrones surgen, ¿sí? O sea, se hace una descripción objetiva de estos mensajes. Incluso se pueden emplear métodos estadísticos para esto, o sea, ya es una cosa mucho más formal. De hecho, sería interesante, ¿no? Combinar. Sacaron una entrevista no estructurada, le, le, le pasaron a audio, le grabaron, o en video. Luego verán, hay softwares que les permiten pasar el audio o el video a texto. ¿Sí? Ustedes pueden pasar el audio o el video a texto. Entonces ya tienes todo lo que la persona te dijo en palabras. Y luego le puedes hacer análisis de contenido. ¿Ya? Entonces esto también es una forma interesante de llevar a cabo la investigación. Entonces aquí como ustedes pueden ver es una mezcla, ¿no? O sea, es desglose de mensajes junto con análisis documental. ¿Ya? O sea, ya trabajas con documentos. Eh, Aquí les presento más bien resultados, ¿no? De un par de ejemplos de cómo se puede hacer análisis de contenido. Aquí les presento, por ejemplo, que tienen a Martin Luther King, uno de los grandes defensores de los derechos civiles en Estados Unidos, y él tiene un discurso súper famoso del año 63 que es Yo tengo un sueño, ¿sí? Entonces, en este discurso, que es uno de los discursos más elocuentes y más potentes de Martin Luther King, en donde él dice que tiene un sueño para sus nietos y que puedan vivir en paz y libertad, etcétera. Aquí el análisis de texto, ¿qué es? O el análisis de contenido. Coger el discurso que dio Martin Luther King, pasarlo por un software, si es que quieren hacerlo fácil, ¿no? O bueno, no fácil, si quieren hacerlo bien. La otra opción es uno mismo contar palabra por palabra, pero eso es bien difícil. Entonces es mejor usar un software. Y en ese software ir encontrando el número de veces que aparecen palabras clave en el discurso. Por ejemplo, ¿no? Aquí pueden ver que en el discurso de Martin Luther King de 1963, la palabra libertad aparecía más de 20 veces. La palabra negro más de 10 veces. Él era uno de los luchadores más importantes de los derechos civiles para las poblaciones afroamericanas. O sea, ustedes saben que hasta hoy el problema del racismo en Estados Unidos es durísimo. Entonces él estaba ahí en la lucha tratando de que se les reconozcan los derechos a los afroamericanos. Entonces ahí pueden ver que van surgiendo palabras, ¿no? Obviamente que hay palabras que son conectores o que son auxiliares o se borran, ¿no? Entonces tú te quedas solo con las palabras importantes, las palabras clave. Libertad, negro, resonar, día, sueño, nación, tengo, dejen, satisfechos, justicia, capaces, hoy. Entonces, vean, esto es bien interesante. Solo con estas palabras clave, tú ya te empiezas a hacer una idea del discurso. O sea, no tienes que leer todo el discurso, sino que si ya te dan este cuadrito, dices, obviamente, capaz que él estaba hablando de un discurso de libertad. Y tal vez libertad para los negros. ¿Sí? Entonces, es bien interesante. O sea, uno a través del análisis de contenido puede empezar a identificar las palabras que más se repiten
y les empiezas a hacer unos análisis estadísticos. El análisis más común es ver cuántas veces se repiten las palabras, la frecuencia. Aquí hay otro ejemplo, ¿no? El discurso pronunciado por Joseph Stalin en 1941, ¿ya? Que es la resistencia rusa a la invasión alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, igual, ¿no? Ahí ustedes pueden ver que la primera palabra es ejército, luego viene guerra, rojo, enemigo, fascista. Por aquí creo que estaba Hitler, por ahí estaba Hitler. Bueno, entonces lo mismo, ¿no? Como que si ven la diferencia del discurso, ¿no? El uno es un discurso de libertad, por un grupo social, sueños de una nación. En cambio, aquí es un discurso de guerra, ejército, sostenerse contra el enemigo, cosas así, ¿no? No me preocupo de los detalles del contenido, sino decirles entonces que esta puede ser otra variante interesante. Ahora, hoy por hoy, para hacer análisis de contenidos se usan softwares. Aquí ustedes pueden ver un ejemplo de un software empleado para esto. Ustedes pueden usar un paquete estadístico que se llama R, ¿sí? Entonces, una cosa que alguien puede hacer si quiere es ver cómo se hace análisis de contenido en R. ¿Ya? Ustedes pueden ver eso en Internet. Hay guías para esto. O sea, hay incluso guías que explican paso a paso cómo hacer. La otra opción es contratar a alguien que te ayude a contar las palabras, pero no es recomendable. Hoy en día con computadoras no tiene sentido, es gastar recursos. Entonces esta puede ser una opción interesante. Entonces vean cómo se puede combinar. Ustedes podrían tener observación participante si quieren incluso involucrarse. Si no, sería una observación simple. O pueden ser entrevistas. Ustedes pueden hacer entrevistas. O pueden decirle a la gente que lleve un diario. Luego tú tienes el diario, lo digitalizas. O si tienes la entrevista, la puedes pasar de audio a texto. Ya voy a ver si les paso esto. Es súper interpotente, o sea, esto de pasar de audio a texto. Ahorra mucho trabajo. Y luego con el texto, tú puedes hacer esto otro, el análisis de contenido para ver qué palabras se repiten más. ¿Sí? No sería novedad que, volviendo al mismo ejemplo de las juntas de agua, entre las palabras que primero aparezcan esté agua. No, no creo que sea. Pero puede que haya otras palabras que vayan apareciendo en los diarios. Y esas palabras primeritas también ayuden a ver cuáles son los problemas más importantes que percibe la gente. Entonces vean eso. De esa manera, no haces una encuesta, más bien dejas que la gente te dé los resultados. Y es más, si quieren, eso puede servir luego para que ustedes propongan hacer una encuesta. O no para hacer, sino para proponer. O sea, en sus conclusiones dicen, bueno, de lo que hemos investigado, tal vez sería bueno que se hagan encuestas gubernamentales preguntando por lo que la gente dice. Puede ser, ¿no? O sea, ya depende también un poco de su creatividad. O sea, al punto que voy, colegas, es tener la creatividad para ver de cada tema que estoy mencionándoles, qué les puede complementar, ¿sí? Complementar porque yo no creo que en sus temas alguno de estos métodos de investigación quali sea central. Yo creo que es mucho más central los métodos que vimos antes, los cuantitativos. Pero igual, o sea, tal vez algunos de estos pueden servir y les pueden servir como buen complemento. Pero ojo, complemento. Si alguna de estas tareas les empieza a complicar, no la sigan. O sea, si por ejemplo dicen, me gustó esto de análisis de texto, se ve chévere, un cuadro con las principales palabras, eh, resulta que lo quieres implementar, digamos, ¿no? Les preguntas a las pequeñas empresas cómo les va y dejas un espacio en blanco para que ellos llenen con sus propias palabras. Y luego quieres hacer análisis de contenido, pero te demoras demasiado. Entonces, tómenlo como un complemento que no debería costarles mucho esfuerzo. Si les empieza a costar mucho esfuerzo, no lo apliquen, ¿ya? Porque tienen muy poco tiempo para desarrollar. Si tuvieran mucho tiempo para la tesis, sería chévere, ¿no? Sería súper chévere, pero penosamente tenemos tiempo limitado. Entonces tienen que ver cómo les puede complementar, ¿no? Porque yo ya que conozco más o menos sus temas, casi en todos pueda que no sean no sean principales, sean complementarios. En uno que puede ser bueno, habría que pensarlo, es tal vez el ejemplo de aquí, el de las ventas en línea. Como tal vez las ventas en línea tienen muy pocos casos, una entrevista a profundidad con algún emprendedor puede ser útil. O sea, hacer una entrevista a fondo y preguntarle a una de las personas que está ofreciendo sus productos en línea cómo le fue, por qué está dando su venta en línea, cree que hay futuro o no en eso, qué hacía antes. Puede ser, ¿no? O sea, puede ser que de todos los que les encuesten, a uno o dos se les haga una entrevista a profundidad y se pueda obtener mejores resultados. Puede ser, no siempre, pero puede ser. Bueno, y finalmente,
el último método que les quiero mencionar muy rápido en estos instrumentos cualitativos es el método etnográfico. ¿Ya? Esto es un método, o sea, es toda una metodología, o sea, no es solamente un instrumento, es toda una metodología. Y surge sobre todo desde la antropología. ¿Ya? La antropología tiene como objetivo el estudio del ser humano, pero digamos que es un enfoque mucho más integral que otros. ¿Ya? Los antropólogos se van al lugar a vivir con la gente para entender a la gente. ¿Sí? Esto busca, por tanto, estudiar a grupos humanos desde una visión totalizante, o sea, comprender y describir la totalidad de ese grupo. No enfocarse solo en algunos componentes, en una entrevista, o sea, ir y estar con la gente para entender el problema a totalidad o la mayor totalidad posible. Entonces, obviamente que el método etnográfico es complicado, ¿no? Porque buscamos interpretar sentidos que se basan en las acciones y las formas de las personas de proceder. Eh, entonces aquí puede ser que para entender a las personas debamos combinar varios de los métodos quali que hemos visto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente la gente que hace el trabajo etnográfico son unos capos, o sea, es gente que sabe al mismo tiempo de métodos cualitativos, puede hacerte bien una entrevista, puede también hacerte bien una observación participante o no participante, capaz que incluso te arma bien encuestas y sabe dialogar con la gente, o sea, es un tema difícil, o sea, ya te exige manejar muchas dimensiones. Capaz que hasta sabe hacer análisis de texto y sabe manejar estadística. Entonces, el investigador debe ser muy hábil aquí, ¿ya? Muy hábil. Yo creo que sería bueno que a todos nos enseñaran, aunque sea las bases de los métodos etnográficos, para valorar un poco más lo que es investigar al ser humano. Claro que esto, por ejemplo, en finanzas es relativo, porque claro, muchos problemas financieros sí surgen por fallas humanas, surgen por el descuido de la gente, por el que me importismo, desinterés. Pero hay otros que no, ¿no? Hay otros que sufren por una crisis económica, que bueno, es una crisis grande que ya nadie tiene que ver. Pero puede ser valioso, ¿no? Puede ser valioso el método etnográfico de todas formas. Entonces, como les digo, ¿no? El investigador tiene que ser hábil y es más, se tiene que desplazar hacia los sitios de estudio. Tiene que involucrarse con la cultura. Tiene que participar con la gente. O sea, es básicamente volverte uno más y al mismo tiempo seguir siendo el investigador. ¿Ya? Por eso es que en este tema yo sí les soy muy sincero. Como economista, mi formación no va por aquí. O sea, yo sé muy poco de esto, pero lo poco que sé se los transmito porque me parece interesante. O sea, ojalá llegue la época en la que me pueda dedicar un poco más a aprender esto, este método sobre todo. Pero digamos que de forma más empírica, aunque no está bien usado el término, pero bueno, de forma mucho más en la práctica, ¿no? He tratado de mantener este espíritu etnográfico, sobre todo con mis alumnos, para tratar de entenderlos mejor, ver cómo están, etcétera. Por eso es que me apena un poco que en las clases en línea no hay ese contacto más directo con la gente, ¿no? Porque yo he aprendido de todos los grupos a los que he dado clases, créanme, incluso de ustedes, pese a la distancia y muy poco contacto que hayamos tenido, igual he aprendido bastante. Entonces se puede aprender mucho más, penosamente las limitaciones no permiten el trabajo etnográfico. Pero bueno, ¿qué más? En este método se utiliza todo. Hay entrevistas etnográficas, diarios de campo, diario personal del investigador, grabaciones, fotografías, videos, monografías etnográficas para dar resultados. Incluso puede haber novelas etnográficas. O sea, vas, vives con la gente, te inspiras y escribes una novela, pero una novela relatando la vida de la gente. Entonces, algo súper chévere. O sea, aquí ya te obliga incluso a ser medio hasta artístico el proceso de investigación. Entonces, obvio, para muchos esto tal vez ya se sale de sus límites. Pues no les digo apliquen el método etnográfico a sus tesis, sería absurdo, no somos antropólogos. Pero tal vez alguna de estas cosas puede servirles. Tal vez, además de entrevistas, ustedes pueden hacer grabaciones. Tal vez pueden conversar con alguien más a profundidad. Tal vez pueden incluso sentarse con la gente y escuchar un poco de su vida. No es perder el tiempo. A veces escuchar la vida de la gente ayuda a aprender sobre el problema que investigamos. ¿Sí? Entonces, para cerrar esta primera parte de la sesión de hoy, me quedo con ese mensaje. Los métodos cuantitativos y cualitativos son, como pueden ver, amplios, son un mundo. Cada método tiene sus peculiaridades. ¿Sí? Hay cursos
vean, hay cursos de maestría solo de métodos quali y métodos quanti. O sea, por ejemplo, yo nunca he recibido un curso de método cualitativo, todavía, yo quiero tomar alguno. Esto es más de mis lecturas y mis prácticas. Pero, por ejemplo, en maestrías de antropología o sociología, métodos cualitativos es un curso, si no es dos incluso. En cambio, en economía, en finanzas, nosotros somos más del área cuanti, ¿ya? Pero con el tiempo parece que los métodos mixtos van a ir dominando. Eso significa que lo cuanti y lo quali deben complementarse. Por eso es que les digo que tomen atención a estos métodos. No estudiarlos a fondo totalmente, pero tal vez uno que otro puede tener algo interesante. Con eso le dan un toque a sus tesis más completo, más humano, porque recuerden que al final la economía y las finanzas son hechos por gente, entonces la misma gente que tiene problemas, etcétera. Entonces, si le pueden dar un toque humano a sus investigaciones, creo que sería un aporte muy valioso. Por ejemplo, ¿no? Tenemos algunas tesis preocupadas en cuál ha sido el efecto del coronavirus. Tal vez, si se analiza ese efecto, no solamente en el campo de los datos, indicadores, sino también entendiendo un poco la realidad. Por ejemplo, si se pudiera hacer una entrevista a fondo, en profundidad, a un pequeño empresario que relate todo lo que ha significado la crisis, o sea, puede que sea muy valioso, o sea, como ilustrativo, ¿no? Para complementar todo lo que se dice antes. Y es más, que el mismo empresario, pequeño empresario, hable de los problemas financieros pero también de sus implicaciones personales. Nos quedamos sin liquidez. Tocó dejar de pagar a la gente unos meses. Y muchas veces los pequeños empresarios son gente que tiene vínculos muy estrechos con las personas que trabajan con ellos. No es como la gran empresa. La gran empresa, el gran empresario a veces le vale. Pero en cambio, con el pequeño empresario puede haber vínculos muy estrechos con la gente que se trabaja. Entonces ya es la dimensión humana, ¿no? Entonces, bueno, mi mensaje es, denle valor también a estos métodos. A veces desde el lado cuantitativo, economía, finanzas, estadística, como que se quiere menospreciar esto, pero créanme, yo creo que esto enseña muchísimo. Y bueno, si es que realmente tienen mucho interés, eh, siempre es oportuno buscar a los especialistas, ¿no? Entonces, en este campo, los especialistas son antropólogos, sociólogos, gente con la cual igual yo les guardo mucha admiración, a veces más que a los economistas. Listo. Entonces creo que con eso podemos cerrar esta primera parte de la sesión. Entonces, aquí cerramos el video.